Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos una vez más a estas capsulitas culturales de Jordi. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy vamos a ver a un arquitecto que contribuyó mucho a hacer que la Ciudad de México y otras partes también del país se convirtieran ya en una metrópoli, o sea, comenzaran a tener ya un aspecto de lo que después conocimos como arquitectura internacional, este skyline o perfil de edificios como el que vemos aquí atrás. Bueno, pues en gran parte se lo debemos a Augusto Harold Álvarez. Él se hacía llamar Augusto H. Álvarez, no sé si no le gustaba que lo mencionaran con su segundo nombre porque era extranjero, pero bueno, casi todo el mundo lo conoce como Augusto H. Álvarez. Entonces, bueno, vamos a comenzar con él. Vámonos a las cronologías de su juventud. Nació en 1914, en plena revolución, en plena convulsión de la Revolución Mexicana. Y bueno, un 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, sí, este es de los que les tocó que sus papás le juntaran el regalo de Navidad con su regalo de cumpleaños, que tengo un primo que está en el mismo caso. Así que, bueno, les tocó esa cuestión de que, bueno, van a tener un regalo menos al año o un regalo muy bonito una vez al año. También podría interpretarse así. Pero bueno, volviendo al tema. En el 33 se traslada a la Ciudad de México. Él nació en Mérida. Vivía con su familia en Yucatán, en la ciudad de Mérida, y se va a trasladar a la Ciudad de México para estudiar arquitectura en la ENA, en la planta alta de la Academia de San Carlos. Acuérdense que todavía para el 33 no se construía ciudad universitaria y le va a tocar todavía estar en el centro, en el casco antiguo de la ciudad, en la Academia de San Carlos, en la planta alta, estudiando arquitectura. Y va a ser alumno de don José Villagrán, del arquitecto José Villagrán, del cual ya vimos su capsulita. Los que aún no conozcan quién es José Villagrán, ya tenemos disponible desde hace tiempo la capsulita de José Villagrán en este canal, ¿sí? Y bueno, en el 38 se casa con Delfina Fuentes Ogarrio, con quien tuvo cuatro hijos varones: Augusto, Manuel, Jorge y Javier. ¿Ok? Va a realizar en el 39, hace su examen profesional y se titula. Y en el 50 hace su primera obra importante, que va a ser la Escuela Nacional de Comercio dentro del megaproyecto de Ciudad Universitaria en Ciudad de México. Es decir, él, que todavía le tocó estudiar en la Academia de San Carlos, en el centro, pues va a ser de los colaboradores de Ciudad Universitaria, va a ser de los que va a dejar una aportación en ese hermoso conjunto de la ciudad universitaria, que aparte de ser un centro de estudios importantísimo en México, pues es un centro turístico también. O sea, es un punto que todos los turistas pues quieren venir a conocer lo que es la ciudad universitaria, ¿ok? Y bueno, aquí en esta foto le tenemos en la novatada o perrada durante su ingreso a la ENA como estudiante. Sí, por lo general, en el primer año, los que ingresaban por primera vez a una carrera, no solamente era en arquitectura, sino que era prácticamente todas las carreras de la universidad, y creo que hasta la fecha lo siguen haciendo. Se acostumbra a hacerles la novatada o la perrada, y bueno, los forran de plumas, los traen desfilando por la calle encadenados y con trajes exóticos, etcétera, o casi sin ropa también en algunos casos. Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está en la foto de su novatada. Hay aquí un personaje señalado con una estrellita que no estoy seguro si es él, supongo que sí. Pero bueno, ahí está la foto de su novatada en el 33. También, pues lo que les decía, se casó en el 38, se casó con esta señora que ven en la foto, con la que va a tener
4 hijos y bueno, va a comenzar porque desde su casa ya va a estar totalmente influenciado por el funcionalismo, como los últimos arquitectos que hemos visto en las capsulitas anteriores. Y pues aquí tenemos una muestra más, ¿no? Dice, la Casa Álvarez, totalmente funcionalista, que podría muy bien pasar por una de las casas del programa Case Study Houses, del cual ya también tenemos capsulita. Si buscan en mi canal, también encontrarán qué fue este programa tan sonado de las case study houses y que también influyó mucho no solamente a Estados Unidos, sino la arquitectura de todo el mundo fue muy influida por este programa de las case study houses. Entonces, bueno, esta podría pasar por una case study house porque pues ya tenemos el uso de vigas de acero totalmente visibles, totalmente expuestas. Tenemos estos grandes ventanales sin manguetería que dan al jardín, en fin, ¿no? Los pasamanos muy disimulados que parezca que están casi flotando. Una de las características del funcionalismo y de las arquitecturas de mediados del siglo XX, lo que se conoce como Mid-Century Modern, es que quieren hacer parecer como que el edificio no tiene peso, como que flota, como este que tengo aquí detrás de mí, que ahora lo vamos a ver, que también con la herencia de Le Corbusier, pues es un edificio que está sostenido sobre columnas, pero que la parte baja, pues deja ver qué hay detrás del edificio, ¿no? Para que parezca que el edificio está flotando. Y bueno, ya el mobiliario también, inclusive el mobiliario, vean cómo el mobiliario sigue el mismo concepto de parecer que está flotando, está sobre unos pilotitos, unas columnitas, aquí igual el mueble de guardado este que tienen en el comedor también, o sea que era muy congruente la arquitectura y el estilo funcionalista porque era congruente tanto en la construcción como en el mobiliario que se iba a ocupar, ¿no? Y ya se incluían las nuevas tecnologías, como esto que les estoy señalando aquí, que son las salidas del aire acondicionado, sistemas de sonido. Ya tiene aquí un altavoz, una bocina ya empotrada en la pared. O sea, ya se trataba de integrar todas las instalaciones de la época, pues que no se vieran cables sobrepuestos o ductos o algo, sino que todo fuera oculto y nada más se vieran los detalles de las rejillas de salida, los pequeños arbotantes en la pared, etcétera, ¿no? Como una mayor discreción, digamos, en la decoración, en los estilos. Aquí le tenemos ya bastante mayor con sus hijos, con su esposa y sus hijos en su casa, y pues aquí les vemos a los 4 hijos. Manuel va a ser arquitecto también, va a seguir su misma carrera. Y bueno, otros se van a dedicar a otras cosas. Uno va a ser músico, compositor, también muy afamado. En fin, se van a ir por diferentes áreas de la actividad artística. Y bueno, y algunos no se dedicaron al arte también. Bueno, este va a ser de sus primeros proyectos en 1950. Se va a hacer junto con unos socios que él tenía, que son Enrique Carral y Casa y Rafael Martínez Páez. Bueno, junto con ellos va a hacer este taller de arquitectura en la colonia Polanco y, bueno, en Campos Elíseos, concretamente en la calle de Campos Elíseos. Y bueno, aquí tenemos una foto original de cómo se veía el estudio. Ahí alcanzamos a ver a los arquitectos trabajando ahí adentro en sus respiradores, en sus mesas de dibujo. Y bueno, quiero que noten esta arboleda que rodea el edificio porque eran pues todavía terrenos desocupados, llenos de bosque, llenos de vegetación. Y bueno, les leo. Este sencillo pero ingenioso espacio con total influencia del funcionalismo, pero integrando materiales locales como es el muro de piedra brasa, los lambrines de madera, etcétera, actualmente encajonado y asfixiado por los depredadores inmobiliarios. Noten la arboleda que rodeaba el taller en la foto de arriba. Sí, pues ya se los dije, ¿no? Miren, a diferencia de esta hermosa foto donde se ve el cielo, se ven los árboles que rodeaban al estudio de Augusto Álvarez, bueno, pues ahora se encuentra, sigue la construcción, sí, le han hecho algunas modificaciones, sí le han hecho algunas modificaciones, pero bueno, básicamente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pero vean cómo quedó encajonada por edificios de más de 10 niveles, de 10 plantas,
quedó totalmente encajonada por la depredación inmobiliaria que se dio en Polanco, la especulación, pues ese es el resultado, ¿no? De que, bueno, construcciones como esta, pues acaban siendo asfixiadas. Ya Walt Disney le dedicó un pequeño video, una pequeña película, una casita muy bonita que se ve desde que la estrenan y cómo va pasando el tiempo y cómo le van agregando edificios a los lados hasta que la pobre casita ya está asfixiada. Esto me recordó mucho esa película de Walt Disney, ese corto que hizo pues en sus tempranas etapas Walt Disney. Y aquí tenemos el interior del taller, ahí tenemos a todo el grupo de proyectistas, de dibujantes en sus respectivas mesas de dibujo. Así empecé yo. En mi primer trabajo, pues todavía no existía el dibujo por ordenador, por computadora, entonces teníamos nuestras mesas de dibujo. Los más afortunados teníamos una regla que se llamaba escuadra universal, que era un mecanismo ahí que te facilitaba un poco el dibujo, pero era a mano, todavía todo el proceso era manual y bueno, y se hacían unas obras de arte preciosas en aquella época. Y bueno, vemos también cómo zonifica el área de trabajo y áreas de circulación a los lados para pues tener una especie de orden, ¿no? Dentro de lo que es un taller de arquitectura, tener un orden y los típicos ventanales funcionalistas de piso a techo para dar la máxima iluminación natural posible. Dice, hecho en asociación con otros dos arquitectos, Enrique Carral y Casa y Rafael Martínez Páez, y tenemos la vista del interior del taller y aquí pues tenemos a los socios posando con él, ¿sí? Bueno, pues pasemos a otro proyecto, ya un proyecto muy importante que le van a encargar. No estoy seguro si este proyecto se lo encargaron al despacho completo o directamente a don Augusto H. Álvarez, pero le encargan la renovación, la actualización del aeropuerto de la Ciudad de México. No sé si alcanzan a ver aquí abajo donde les estoy señalando este edificio como en forma de península con la parte frontal curva, pues era el aeropuerto original, era un aeropuertito pues muy rudimentario para los primeros vuelos que se hacían con aviones de hélice, sobre todo cuando se popularizó este que ven aquí, que es el Douglas DC-3, que fue el caballito de batalla de la aviación durante todos los años 40 y buena parte de los 50, prácticamente 2 décadas transportando pasajeros. Este modelo de avión resultó sensacional, súper eficiente, resistente, etcétera. Entonces, bueno, fue así como el emblema de la aviación comercial en las décadas de los 40 y los 50. Ya después sacaron otro un poquito más grande, que es este que ven aquí, que es el Douglas DC-4, ya con 4 motores y ya la cabina ya no era inclinada, ya tenía el tren de nariz, lo cual hacía que el avión pudiera estar horizontal sobre el suelo, sobre la pista. Pero bueno, ya me estoy cambiando a la aviación y estamos hablando de arquitectura. Noten, este aeropuerto todavía no existían pasillos telescópicos, pero ya va a tener la peculiaridad, a diferencia del original que no lo tenía, va a tener la peculiaridad de tener pasillos a cubierto prácticamente hasta unos metros del avión, precisamente por si estaba lloviendo, que los pasajeros pues pudieran estar protegidos de la lluvia y ya estar muy cerca del avión para subir. Y bueno, los acompañaban con sombrillas en aquella época, pero bueno, aquí tenemos a los pasajeros subiendo a un DC-4, por la escalerilla todavía del avión, salían andando y se subían por la escalerilla, pero estos pasillos a cubierto los llevaban casi hasta el borde del avión. Y contarles también que como atractivo para los turistas, en estos jardines que ven aquí, tenían aves exóticas, tenían pavos reales, tenían guacamayas, etcétera, para crear un atractivo para los turistas. Obviamente eso duró, yo creo, muy pocos años, o sea, esto se inauguró en el 52, bueno, yo creo para el 55 ya habían muerto todas las aves exóticas y pues, debe haber salido muy caro el mantenimiento, entonces, bueno, decidieron prescindir de todas estas
aves, y digo, bueno, para fortuna de las aves también, pero no ha de haber sido muy agradable para las aves estar a un lado de los ruidosos aviones de hélice de esa época todavía. Vean el conjunto, pues como ven ustedes, también es muy funcionalista con estos grandes ventanales, un gran remate que cubre toda la fachada, esta franja, y tenemos la torre de control ya con tonos rojos muy modernos, muy estilo un poquito boogie, ¿sí? Y debajo, aquí no se alcanza a ver en la foto, pero debajo tenían un reloj mural que a mí me gustaba mucho. Es un reloj tradicional con agujas que van marcando las horas de estos de carátula redonda, pero era muy agradable poder ver ese reloj. Y después aquí, unos años después, pusieron aquí donde les estoy señalando un letrero que decía Bienvenidos a México. Y la utilización de materiales tradicionales. ¿Se acuerdan cuando veíamos en las capsulitas de arquitectura virreinal que se usaba mucho el tesontle? Bueno, en la arquitectura de los años 60, en esta arquitectura funcionalista, se trató de rescatar los materiales de la época virreinal, que era esta piedra roja de tesontle, que es una piedra muy ligera, como esponjosa, como muy porosa y es de un color muy bonito, es un color rojo muy agradable y pues que le da una textura y un aspecto muy agradable a los edificios, además de moderno, pues muy particular que no se usaba en otras partes del mundo. Dice, sustituyendo el pequeño edificio redondo que se había construido en los 30 de estilo funcionalista y con materiales locales, como el muro lateral de Tezontle del edificio administrativo. O sea, ya eso ya se los conté. Este edificio lo hicieron perpendicular al edificio largo, a la nave grande del aeropuerto, porque era el edificio que alojaba pues precisamente la parte administrativa del aeropuerto, ¿sí? Todo lo que eran las oficinas administrativas. Bueno, pues vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una vista interior que la eligió la revista Life para un artículo que hicieron sobre este aeropuerto. Vean ustedes que ya el trazo es mucho más contemporáneo, más moderno, grandes ventanales, ventanería de acero y aluminio, en fin, ¿no? Todo lo necesario para poder atender el número de pasajeros, el creciente número de pasajeros que se registraba cada año desde y hacia la Ciudad de México. Entonces les leo, torre de control de formas futuristas, inclusive con influencia del Googie, perdón, el estilo Googie, ya se los decía yo en la diapositiva anterior. Dice, foto de la revista Life donde se dedicó un reportaje al nuevo aeropuerto de México. Nótese la amplitud de los espacios interiores y la iluminación natural. Desde la apertura contaba ya con aire acondicionado. Sí, él hizo digamos, un muro bajo que estaba con acabado de mármol por la parte exterior. La parte interior, este muro bajo resguardaba pequeños locales comerciales, pero por encima de estos locales comerciales entraba la luz natural con estos grandes ventanales en un espacio de doble, casi triple de altura, que pues hacía más confortable el uso de estas instalaciones, ¿no? Y ahí tenemos ya los mostradores de documentación con sus primitivas básculas para pesar el equipaje. Otra vista de la torre. Aquí sí se alcanza a ver un poquito mejor el reloj que les decía, tenía su relojito por debajo de la torre de control y aquí ya le habían puesto el letrero que les decía yo de Bienvenido a México. Tenemos todavía este Douglas DC-4 de hélices y ya después comienzan a llegar los Boeing 727, tanto la versión 100, que era la cortita, como la versión 200, que era un poquito más larga. El nuevo edificio contaba con instalaciones más modernas para recibir aeronaves cada vez más grandes y sofisticadas, listo para la era del jet. Si ya este 727, este Boeing, pues ya va a ser de turbinas, ya no va a tener hélice, este tiene 3 turbinas, 2 a los lados y una arriba en el empenaje. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Otras vistas del aeropuerto con estos pasillos que les digo que llegaban hasta muy cerca del avión y pues estos grandes espacios para la documentación y para que, bueno, los
los turistas pudieran comprar algunas cositas de última hora, comprar rollos para las cámaras fotográficas, etcétera. Ahí está el puesto de Kodak, que creo que ya Kodak se extinguió como fábrica de rollos de película y solamente se quedó como fábrica de copiadoras, de máquinas para hacer copias, ¿sí? Pero bueno, todo lo que hasta las compañías de seguros tenían ahí sus stands y todo muy alineado, muy organizado, muy uniforme, el piso de granito ya muy limpio. Recuerdo, yo trabajé un tiempo en el aeropuerto y como anécdota rápida les cuento que a los perros les da pánico caminar sobre ese piso, se echan a pecho a tierra porque como que no pueden sostenerse sobre un piso tan limpio y tan brillante, entonces como que se acuestan, no pueden caminar ahí dentro. Pasaba mucho con perros que se metían de la calle al aeropuerto. Bueno, tenemos una vista también de la torre de control, ya equipada con lo más moderno en el año 52, y una vista exterior, no sé si alcanzan a ver aquí, pues este muro de mármol, esta pared baja de mármol que cubría los locales comerciales, y por arriba el ventanal dotando de luz natural y equipado también con su estacionamiento para visitantes y para las familias que iban a dejar o a recoger familiares al aeropuerto. ¿Sí? Bueno, este es otro proyecto que le van a dejar también en el mismo año. Curiosamente, hay arquitectos que tienen como años muy afortunados. Veíamos en la capsulita anterior a Mario Pani que su año de fortuna fue el 46, porque le encargaron un montón de proyectos, 46 y 47. Bueno, para Augusto Álvarez, pues el 52 va a ser un muy buen año, va a tener varios proyectos en su despacho. Y bueno, tenemos que le encargan el edificio de humanidades, actualmente se le conoce como Tren de Humanidades. En ese momento era la Escuela de Comercio y Administración en CEU, que actualmente se llama Facultad de Economía, ¿sí? Entonces dice la Escuela de Comercio y Administración, actualmente Facultad de Economía, el edificio también se le conoce como Tren de Humanidades. Y aquí a la derecha dice foto hecha el 26 de marzo de 1951, donde se ve la estructura de concreto armado totalmente terminada e iniciaba el proceso de acabados y ventanería. Sí, aquí ya el esqueleto estaba completamente hecho, ya nada más quedaba pues forrarlo, ¿no? Poner la ventanería, los famosos muros cortina. Este es el famoso muro cortina, herencia de la Bauhaus, herencia de Le Corbusier, y los pilotis, no podían faltar, los pilotis haciendo flotar el edificio, herencia de Le Corbusier también. Y los pasillos a cubierto ya se estaban usando mucho, los pasillos para proteger a las personas de la lluvia y del sol muy, muy excesivo, mientras se trasladaban de un edificio a otro. Y aquí tenemos los interiores, como vemos, pues también grandes ventanales, gran entrada de luz natural, y había dos tipos de aulas, las aulas planas como esta y las aulas con isóptica, digamos, como escalonadas, para que los de hasta atrás pudieran ver perfectamente el pizarrón o la pizarra, como se le llama en España, y pudieran ver qué es lo que estaba escribiendo el maestro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos los dos tipos de salón y bueno, la vista que tenían estos alumnos de todo el conjunto de Ciudad Universitaria con estos edificios tan modernos, tan contemporáneos para ese momento, ya inclusive futuristas. Un proyecto que él hizo en un principio, cuando se hizo el concurso en el 47 para CEU, se abrió un concurso o sea, invitando a muchos arquitectos, y él presentó este proyecto para la ciudad universitaria. No fue ganador, pero sí está muy interesante, pues, la propuesta, ¿no? La disposición de una gran avenida central y puentes transversales, diferentes puentes para que los estudiantes pues, pudieran pasar de un lado al otro del conjunto sin tener el peligro de ser atropellados en la vía rápida. Y este es el plano del edificio que les acabo de, bueno, este que se ve aquí también en la foto, del Tren de Humanidades o Facultad de Economía, es el proyecto original del edificio. Este sí se hizo tal como él lo proyectó. Y bueno, aquí ya estaban terminando de poner la ventanería y todo. Esta es la foto ya más avanzada. Todavía están los trabajadores ahí de la construcción dando los últimos detalles al conjunto.
¿sí? En el 47 se realizó un concurso para el plano rector de CEU. Augusto H. Álvarez presentó este proyecto, pero no fue ganador. También va a ser el edificio sede del Banco del Valle de México en el año 55. Le encargan el edificio sede y algunas sucursales. Aquí ven ustedes el edificio sede que se encontraba en el centro y bueno, en la periferia del casco antiguo, digamos, y una sucursal que había en los cruces de la Avenida Cuauhtémoc y Avenida Universidad, que bueno, aquí tienen el proyecto que él hizo, el bosquejo previo de cómo quería que se diera esa sucursal y quería que tuviera un gran anuncio, un anuncio enorme que se viera desde muy lejos en focos de neón, en luz de neón, que era pues la gran moda en esa época, ¿no? Desde finales del Porfiriato hasta los 50, pues las luces de neón eran así como lo más publicitario y atractivo que había en las ciudades modernas. Bueno, y aquí nos vamos a, pues, digamos que esta sí es la cereza del pastel de este arquitecto. Siempre repito esta frase con los diferentes arquitectos que hemos visto. Este es el proyecto que lo va a hacer más famoso, más visible, más público en la comunidad de arquitectos. Y bueno, para esto nos tenemos que ir un poquito a las capsulitas que les narré de arquitectura virreinal. ¿Se acuerdan cuando veíamos las capsulitas todavía de la arquitectura virreinal? Había un gran convento franciscano, el convento de San Francisco, que era enorme y que cuando Benito Juárez decide expropiar los bienes de la iglesia, pues van a partir este gran convento, se va a partir en cuatro y actualmente son cuatro manzanas en el centro de la Ciudad de México. Y pues tenemos aquí precisamente este grabado donde se está haciendo la demolición de parte del convento. Afortunadamente el templo más grande, que es este que ven atrás, ese se salvó, ese todavía existe hasta la fecha, pero estas que eran las capillas perimetrales del convento, pues comenzaron a ser demolidas para poder fraccionar los terrenos y venderlos a inversionistas, ¿no? A compradores. Y pues esta esquina justamente va a ser comprada primero por otros comercios, etcétera, y luego con el tiempo la va a comprar una empresa llamada La Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. Entonces les leo. Construida esta torre, la Torre Latinoamericana, construida para la Compañía de Seguros La Latinoamericana, que ya tenía oficinas en el mismo terreno y proyectada en sociedad con los ingenieros Leonardo y Adolfo Sebart, eran dos hermanos ingenieros estructuristas, y también con la participación del arquitecto Alfonso González Paullada. Y bueno, aquí les encerré en un círculo con amarillo el edificio previo que había ya de la aseguradora latinoamericana. Tenían un edificio que ya ocupaban para sus oficinas. Se van a trasladar temporalmente a otro lado, a otro edificio rentado, alquilado. Y ya enfrente ya existían los seguros La Nacional. ¿Se acuerdan que habíamos visto también ya esto en la capsulita del arquitecto Carlos Obregón Santacilia? Bueno, pues ya tenía la latinoamericana, tenía esta esquina, deciden demolerla porque deciden hacerse muy visibles, inclusive como estrategia, no solamente estrategia publicitaria, sino económica. Imagínense tener un rascacielos donde ustedes van a ocupar digamos, el 20% del espacio de la torre y el 80% restante es para rentar. Entonces, bueno, eso ya era un negocio para la compañía de seguros, el tener tanta superficie rentable. Y bueno, se deciden hacer la Torre Latinoamericana. Todos los que hayan venido alguna vez a la Ciudad de México o que hayan visto videos turísticos de la Ciudad de México, seguramente les sonará conocida esta estructura frente al Palacio de Bellas Artes. Piden permiso al gobierno de México, pero no estaba permitido construir en tanta altura en esa época, entonces piden permiso para hacer este rascacielos y pues por supuesto que se los dan porque eso le va a dar más publicidad a México y va a traer más turistas también, ¿no? Entonces, bueno, comienzan a construir esto, se va a construir entre el 47 y el 56 y bueno, ahí van teniendo ya como están casi terminando, ya nada más van a quedar la ventanería para colocar, ¿no? Esta torre ha resistido
tres temblores ya fuertes en la Ciudad de México. Ha resistido, pues aquí dice, pruebas de resistencia, terremoto del 57, 7.7 grados, terremoto del 85, 8.1 grados. El terremoto del 85 tiró muchos edificios en la Ciudad de México y el del 2017 resultó ser un poquito más fuerte del 85, pero no tiró tantos edificios porque ya en el 85 se cambiaron los reglamentos, se hicieron más exigentes, más estrictos los reglamentos de construcción y los coeficientes de seguridad pues aumentaron, ¿no? Entonces por eso hubo menos daño, a pesar de ser un poquito más fuerte el del 2017, hubo menos daños que en el 1985. Entonces bueno, aquí ya tenemos la torre totalmente terminada con estas franjas azules que tanto la caracterizan y pues totalmente fachada de cristal, totalmente muro cortina heredado por la Bauhaus y que es lo que se va a dar a conocer como arquitectura internacional. Todas estas cajas enormes de vidrio se van a dar a conocer en el mundo como arquitectura internacional. Los primeros ejemplos se van a tener en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago, principalmente en Chicago, es donde inicia realmente la arquitectura internacional. Ya alguna vez haremos la capsulita de la escuela de Chicago y la escuela de Chicago de estos arquitectos famosos que surgieron después del gran incendio de 1872 en Chicago. Bueno, construida para la Compañía de Seguros de la Latinoamericana con 44 pisos, más el área de restaurante, mirador y antena. Sí, en esta última sección pues hay un restaurante que ahora les voy a enseñar una publicidad. Después había un mirador y finalmente la antena de telecomunicaciones porque varias estaciones de radio y televisión utilizaban esta antena para transmitir su señal. Y bueno, ahí está la publicidad que les decía. Este restaurante, pues desde que acabaron la torre en el 56 hasta yo creo finales de los años 60, fue un restaurante muy elegante, muy exclusivo, muy caro. Era un restaurante en general caro, por lo general la gente iba mucho a cenar ahí, más que a comer iban a cenar porque también era como centro nocturno, había variedad, había conjuntos musicales, cantantes, etcétera, se podía bailar. Y bueno, era un restaurante muy, muy exclusivo y bueno, ahí tienen una publicidad del restaurante que en aquella época se llamaba Restaurant Bar Muralto. Después fue decayendo, cambió de dueños, una vez que fui yo ya era simplemente una cafetería que vendía hamburguesas, o sea, ya todo el glamour había desaparecido y bueno, actualmente creo que ya cambió de dueños, lo están tratando de impulsar otra vez, de darle otra vez pues cierta importancia, ¿no? El restaurante, por ejemplo, es un restaurante con una vista espectacular, ¿no? Tienes vista a 360 grados de la Ciudad de México. Y también para los que viven en la ciudad o para los que vayan a visitar la Ciudad de México, en esta torre les recomiendo mucho el museo. Hay un museo de sitio de lo que eran la torre, o sea, el lugar donde está la torre y sus alrededores. Cómo fue cambiando con el paso de las décadas, todo el entorno que actualmente es la Torre Latino, te van explicando pues la evolución de todo y tienen la maqueta que presentó a don Augusto H. Álvarez para a los clientes, ¿no? A la compañía es la maqueta para que le autorizaran el proyecto. ¿Sí? Entonces, vale la pena visitar ese museo, se los recomiendo. Para los que quieran detenerse a leer con detalle todas estas explicaciones de la torre, pues aquí les dejo, inclusive viene la explicación de la cimentación, porque donde está esa torre, pues era el lago de Texcoco, entonces toda la parte del subsuelo es terreno muy, muy acuoso, muy, muy, muy húmedo, con un gran porcentaje de agua, entonces aquí se ve pues la cimentación especial que le pusieron. Lo que les platicaba yo a finales de la capsulita anterior, de la capsulita de Mario Pani, de lo importante, importantísimo, y subrayo lo importantísimo, que es dar buen mantenimiento a la cimentación de edificios altos. Si tu edificio mide más de 4 pisos y está sobre terreno húmedo, es básico y es vital. Creo que la palabra más indicada es vital porque puede costar muchas vidas
darle buen mantenimiento y estar muy pendientes de cualquier problema que pueda haber en la cimentación de un edificio de más de 4 niveles. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos otra obra que hizo en el 61 en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, que es el Museo de Arte Álvar y Carmen Carrillo Gil. Es un matrimonio de coleccionistas de arte que decidieron hacer su museo, así como en Nueva York la familia Guggenheim hizo su museo de arte. Bueno, pues aquí en México también esta pareja de coleccionistas de arte pusieron su museo de arte en el sur de la Ciudad de México, en Avenida Revolución, y lo hizo en colaboración con una arquitecta de origen sueco, Erika Sorensen Juria, ¿sí? Apellidos no muy comunes, que digamos. Otro proyecto que también le va a dar mucha publicidad a don Augusto Álvarez es el de la inmobiliaria Jaisur o Jaisur, no sé cómo se pronuncia esto, que es una inmobiliaria que quiso poner sus oficinas en Paseo de la Reforma, ahí donde iban demoliendo estos antiguos palacios porfirianos, pues demolían una hermosísima casa estilo neoclásico francés, con mansardas y todo, para ir dando paso a la arquitectura internacional. Bueno, ahora no cabe un alfiler en esa avenida. Y bueno, aquí tenemos el proyecto que presentó a los clientes y finalmente el edificio terminado. Y bueno, dice, nótese la enorme influencia de Mies van der Rohe, sobre todo cuando hizo el edificio Seagram, el edificio que hizo Mies van der Rohe en Nueva York, llamado edificio Seagram. Bueno, aquí se ve pues casi la copia del edificio Seagram, toda proporción guardada, porque este edificio es la tercera parte de alto que el edificio Seagram, pero bueno, sí se ve mucho la influencia en cuanto a los acabados, estos grandes ventanales de aluminio y vidrio. Bueno, pues se nota mucho ya la influencia del arquitecto, perdón, de la arquitectura internacional, que va a dejar huella en el arquitecto Álvarez, porque pues va a adoptar con mucho gusto esta arquitectura internacional y también le va a poner de su cosecha. No es que haya copiado y pegado, sino que también le va a poner cosas eh, creativas de él, ¿no? Dice, siguiendo los preceptos del funcionalismo, la estructura misma puede convertirse en algo escultural, en un ornamento que forme parte del edificio y que no se vea como algo pegado o sobrepuesto. Sí, miren, aquí tenemos las oficinas de seguros de la provincial, como que se devolvió el arquitecto consentido de las aseguradoras, porque varias aseguradoras le encargaron edificios. Y bueno, aquí tenemos una que hizo también en el sur de la Ciudad de México, esto más al sur, más hacia la zona de Tlalpan, en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. Bueno, pues el caso es que va a ser estas oficinas generales de la aseguradora, continuando con la arquitectura internacional, con el muro cortina, pero también va poniendo donde tiene que haber muros ciegos, pues les va dando un ritmo, y además diferentes texturas. Entonces combina la arquitectura internacional con texturas más cálidas, como esta piedra, esta cantera que ven aquí, y además, bueno, va a meter el elemento acuático, ¿no? En el proyecto, con esta fuente, con esta escultura. También va a invitar escultores a que colaboren en los proyectos, lo que se llamaba la integración plástica, que la hemos venido repitiendo en las últimas cápsulas, porque era el concepto que estaba muy arraigado, la integración plástica. Lo que digo que el arte que se ponga no debe parecer pegado, sino debe parecer como que forma parte integral de la construcción. Y aquí tenemos un ejemplo. Lástima que no salió más completa esta foto, porque este ejemplo me encantó. Las columnas, pues dándoles esta forma un poco más irregular y aprovechando para ligar las dos columnas con una travesita de concreto y esta travesita usarla como asiento. O sea, esta puede usarse como asiento. Tiene una sala de espera aquí también con sus sillas Barcelona de Mies van der Rohe.
pero pues también deja aquí entre columna y columna pues otro espacio más para sentarse y convierte a la columna en una especie de H, una letra H escultural. Estos son los detalles donde se ve que hay un toque de arquitecto en la construcción. O sea, es difícil que un ingeniero pueda imaginarse cosas así, pero un arquitecto sí. Sin menospreciar a los ingenieros, que yo creo que la mejor mancuerna profesional que puede haber es cuando se asocian un ingeniero y un arquitecto, que es lo que hizo este hombre. El arquitecto Álvarez se asoció con el ingeniero Sebald, con los ingenieros Sebald, que eran dos hermanos. Aquí se ve lo que les decía de cuando tienen que poner un muro ciego, de todas maneras les deja ciertas interrupciones, cierto juego en la fachada para que haya un ritmo, para que haya cambios con las sombras, o sea, un manejo de las sombras, de la luz, y además también eh, que está como flotando. Si ven, hay una vidriera por abajo, o sea que tenemos este muro ciego y luego la parte de abajo flotando. Esto lo veíamos también con el arquitecto Caspe en el Deportivo que hizo para una familia de Polanco, también hizo algo parecido a esto, el gran macizo flotando aparentemente sobre la nada, ¿no? Pues bueno, cumpliendo con los preceptos del funcionalismo y también la integración plástica, donde la misma estructura pasa a ser escultura, pasa a ser una pintura mural, un plafón con iluminación indirecta, etcétera. Sí, aquí tenemos el interior de las oficinas y aquí tenemos que la iluminación queda oculta en estas vigas falsas que están un poquito más abajo de lo que es la losa de techo y que hace que o sea, la iluminación en realidad sale hacia arriba y rebota en el plafón y baja, dando una iluminación más pareja, más homogénea a toda la zona de oficinas, a todos estos escritorios, pues donde va a estar la gente trabajando, ¿no? Y continuamos con estas escaleras esculturales. Esta escalera está suspendida del techo con tensores y me recordó mucho, se acordarán de la capsulita de Eros Saarinen, donde también tenemos en el centro era el centro de experimentación si no me equivoco, era de la General Motors, era una fábrica de automóviles, y la entrada de las oficinas de la General Motors también tienen una escalera suspendida con tensores, o sea que se van inspirando unos a otros, porque además acuérdense que había las revistas de arquitectura, ya en esa época, desde principios del siglo XX, existían las revistas de arquitectura y los arquitectos corrían a comprarlas para ver qué se estaba haciendo en las otras partes del mundo, que era lo último que se estaba construyendo en otras partes del mundo. Y es una costumbre que se tiene hasta la fecha, y más ahora con el Internet, pues casi instantáneamente uno puede ver qué proyectos están saliendo en diferentes partes del mundo. Y pasamos a este otro proyecto que es la biblioteca de la Universidad de Chapingo. De hecho, le van a encargar no solo la biblioteca, varios edificios en la Universidad de Chapingo se le van a encargar a él. Es una universidad que comenzó con edificios neocoloniales en los años 30. Es una universidad que se creó para la cuestión de la agricultura en la República Mexicana. El gobierno se dio cuenta que teníamos que tener una institución universitaria que se ocupara del tema agricultura, del tema semillas, calidad de las semillas, todo lo relativo a la botánica, a las plantas, etcétera. Entonces, bueno, de aquí van a salir los ingenieros agrónomos que van a asesorar a todo lo que es los campesinos en toda la República para ayudarlos a mejorar sus cultivos, ¿sí? A que los cultivos sean más abundantes y de mejor calidad año con año. Para eso sirve un ingeniero agrónomo. Dice, nótese cómo las celosías prefabricadas tamizan la luz del sol para permitir una cómoda lectura de los libros en las salas interiores. Sí, vamos a tener esto porque ustedes saben que los libros se decoloran cuando les da el sol directo, al menos el lomo del libro. Yo tengo aquí ya varios libros decolorados porque algunos de los míos sí les da el sol directo, pero hay que protegerlos de la luz y sobre todo en una sala de lectura, pues no puedes estar recibiendo el sol directo sobre el libro porque te lastima la vista. Entonces, muy hábilmente logró tamizar la luz del sol con estas agradables celosías prefabricadas que deben de ser, me imagino que son coladas en la fábrica y los paneles pues los traen encima de autobuses
no sé, debe tener algún tipo de junta estructural aquí en medio, entonces los traen en trailers y entonces se descargan del trailer, se van colocando, ¿sí? Pero son modulares, pero vean el resultado tan estético y tan moderno que se logró. A mí se me hace bastante interesante este resultado. Lo que no entiendo es por qué retiraron la escalera de concreto armado que él hizo, que también estaba así como flotada, como volada, y la sustituyeron por la de metal. Si alguno de los que me están viendo tiene algún pariente estudiando en la Universidad de Chapingo, a ver si me pueden poner acá abajo en los comentarios por qué se cambió la escalera de concreto a metal en la biblioteca de la Universidad de Chapingo, ¿sí? Ah, pues ya lo que está aquí en el texto ya se los dije de viva voz, entonces vámonos a la siguiente. La siguiente está dedicada, como siempre, a la pausita comercial donde les pido que le den like, que si no se han suscrito aún, se suscriban, que le hagan caso a esta niña que siempre se aparece en todos mis videos y que les sugiere que se suscriban a mi canal para que yo tenga oportunidad de seguir haciendo más videos cada vez, ¿sí? Y bueno, y si no le han dado también a la campanita de las notificaciones y a la manita del like, pues denle clic, a ustedes les lleva unos 10 segundos y a mí me hace la diferencia, ¿sí? Así que bueno, ahí les encargo el apoyo de ustedes para este canal. Bueno, continuamos. Seguimos con la Universidad de Chapingo. Aquí está la parte conocida como el Centro Nacional de Investigación Agrícola. Así es donde les decía que pues se hacen también experimentación para incrementar la productividad de los árboles, que produzcan semillas cada vez más sanas, más fuertes, y sobre todo más fecundas, o sea, que todas las semillas funcionen. ¿Sí? Porque muchas veces hay semillas que son estériles, que no van a producir una planta nueva. Entonces, ahí ven todo ese tipo de cosas que sean más resistentes a las plagas, los árboles, sobre todo los árboles frutales, todo lo que son pues, los cultivos, ¿no? Los cultivos en general que sean resistentes a las plagas, que aguanten con un poco menos de agua, etcétera. Todo ese tipo de investigaciones se hacen en este edificio y vean qué bonita la combinación de la piedra brasa tradicional mexicana, este muro de piedra brasa, combinado con estos muros, estas partes ya más funcionalistas internacionales, que además aquí les deja estas especie de parteluces, estos alerones verticales para precisamente proteger del asoleamiento interior, o sea, para regular el calor interno del edificio. Eso lo hacían mucho los arquitectos funcionalistas. Creo que hoy en día ya no se usa tanto, como que dejan todo, ¡ay, le ponemos aire acondicionado y ahí, no importa que cueste mucho dinero en la cuenta de la luz, pues que el aire acondicionado enfríe el edificio y pues no me importa si le va a dar el sol, ¿no? Entonces, en esa época se cuidaba mucho este tipo de detalles. El edificio tenía que ser lo más eficiente y estético posible. La época del funcionalismo de mediados del siglo XX. Y bueno, ahí tienen los interiores, la losa de plafón se dejó con el concreto visible, el concreto aparente, con las marcas de la cimentación de madera visibles, porque ellos consideraban que esto era muy estético, le daba una textura diferente. Muchos de estos edificios, años después, les metieron un falso plafón, porque a los dueños que vinieron después o las generaciones posteriores, pues no les gustaba cómo se veía el concreto así, entonces les metieron falso plafón, pero la idea en esa época era que el concreto se viera, Lucía. Y vean las dobles alturas, la celosía que les decía desde afuera, bueno, pues este es el efecto que da la celosía hacia adentro. Entonces entra la luz ya más tenue, más tamizada, lo cual permite que la lectura sea mucho más cómoda y mucho más fácil, ¿sí? Bueno. Pasamos a otro proyecto también muy importante que hizo él. Se lo encargaron en el 72 en la zona de Polanco. Para los que conocen Polanco, pues está por la calle de Mariano, espérenme, sí, es Mariano Escobedo, muy cerca del Deportivo Chapultepec, muy cerca del Hotel Camino Real, que ya veremos el Camino Real también en varias
capsulitas, porque fue de varios arquitectos, el Camino Real, también fue un equipo de arquitectos el que lo hizo, pero bueno, volviendo al tema, este se lo encargó pues la transnacional de computadoras, originalmente fabricaban máquinas sumadoras, conforme llegó la informática y los ordenadores fueron surgiendo y todo esto, se pusieron las pilas y se actualizaron, se adaptaron y pasaron de las máquinas sumadoras de palanquita, de estas mecánicas, pues pasaron a fabricar las primeras computadoras gigantescas para las empresas, porque así empezó la computación a través de enormes máquinas que ocupaban un piso entero del edificio y que además requerían de refrigeración porque se calentaban mucho, etcétera. Ya tiempo después vino la computadora personal y ya todo se hizo más chiquito con el transistor, pero bueno, así empezó esta empresa y encargaron un edificio, querían tener un edificio representativo en México, era de las empresas más fuertes en cuanto a computación y en cuanto a precisamente a máquinas para negocios. Sí, la empresa, la IBM significa International Business Machines, lo cual en castellano es máquinas para negocio internacionales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la planta que hizo Augusto Álvarez. Él acostumbraba mucho en hacer sus proyectos, o sea, bueno, sus primeros bosquejos los hacía en cuadernos, en hojas cuadriculadas, en hojas que llevaban una cuadrícula, le ayudaba mucho como a ubicarse y a proporcionarse, ¿no? En cuanto al proyecto. Entonces, casi todos sus proyectos los van a ver, de este arquitecto los van a ver así, en hojas cuadriculadas. Y también metiéndoles colores para zonificar, ¿no? Para decir el color naranja va a ser para tal uso, el verde va a ser para tal uso, el morado, el gris, etcétera, ¿no? Entonces, se apoyaba mucho con colores en sus primeros bosquejos, digamos, en los preliminares de los proyectos. Entonces, el proyecto completo incluía estos dos edificios por cuestiones, se los leo, dice, por razones de presupuesto y de frenado de la transnacional norteamericana en sus inversiones en México. Sí, en los 70 hubo, acuérdense que hubo ciertas crisis económicas, sobre todo en México, hubo mucha devaluación, hubo mucha inestabilidad económica a finales de los 70 y prácticamente todos los 80. Entonces, muchos inversionistas extranjeros decidieron frenar sus inversiones y entre ellos fue la IBM. Entonces, de este conjunto de dos edificios que se iba a hacer, pues solamente se hizo el chiquito, el primero, que es este que ven aquí. Así se veía durante muchos años, así se vio, y dejaron el cubo donde iba a estar la torre más alta, pues lo dejaron como un jardín. Mientras venían tiempos mejores, que afortunadamente sí llegaron, y hubo un momento en que decidieron, creo que fue no sé si finales de los 90 o ya principios del siglo XXI, decidieron continuar con el proyecto y hacer la torre vertical. Entonces, actualmente, pues ya está el proyecto terminado y afortunadamente, porque eso es muy raro que pase, o sea, es muy raro que después de 20, 30 años se respete el proyecto original de un arquitecto y se decida continuar tal como ese arquitecto lo había visualizado. Por lo general hacen cambios, a lo mejor el arquitecto ya se murió y contratan arquitectos nuevos y los arquitectos nuevos vienen y meten su cuchara y modifican el proyecto. Entonces, este es de los rarísimos casos en que se respetó el proyecto tal como lo había concebido don Augusto H. Álvarez. Y bueno, ahí lo tienen. También en el año 72 le van a encargar la Universidad Iberoamericana, le van a encargar que la haga, porque esta universidad estaba basada en otro lugar mucho más pequeño, que además era, creo, había sido una mansión muy grande y la adaptaron como escuela, pero ya querían tener una escuela en forma, una universidad ya con todas las instalaciones y le encargaron a Augusto Álvarez que hiciera este proyecto. Entonces él decidió hacer un proyecto en forma de peine con estos edificios transversales, son los edificios de aulas, y este gran edificio largo, esta gran nave larga, contenía ya pues las oficinas de cada facultad, porque eran varias facultades de varias carreras, las oficinas de cada facultad, pequeños auditorios ya con isóptica, con panóptica, en fin, ya todo como más
pensado y preparado para el funcionamiento de una universidad, y al frente, pues el estacionamiento, ¿no? Que daba a una avenida que era Cerro de las Torres, allá en la colonia campestre Churubusco, y hizo este proyecto en colaboración con Enrique Carral y Casa, era su socio para muchos proyectos y con el que compartía el taller. Y los módulos estos perpendiculares se unían a la gran nave a través de estos puentecitos tipo vitrina, donde pasabas de un edificio a otro, y aquí se ven los estudiantes pasando de un edificio a otro, y estaba todo comunicado, ¿sí? Era un proyecto muy sencillo porque todo eran pasillos largos, que tenías control visual sobre pues todo el espacio, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues duró pocos años, ahorita les cuento por qué. Dice, proyecto en forma de peine con los salones en 5 edificios paralelos, perdón, paralelos, no quise poner perpendiculares, ahí me falló. Y el área administrativa y de auditorios en un largo tren conectando los edificios de aulas a través de puentes de acero y vidrio. Sí, esto ya se los comenté. Y bueno, aquí tenemos una perspectiva desde la calle donde se ve el edificio largo y los edificios de aulas perpendiculares al edificio largo. Aquí se ve ya todo funcionando, la gente utilizando el edificio y todo, pero lamentablemente para el año 79, para el 2079, le va a pasar algo un poco, bueno, bastante triste a esta universidad. Aquí tenemos una vista del edificio principal. Decidieron poner copias de piezas prehispánicas en los jardines, pues para adornar más, para que quedara más agradable todo el espacio. Y aquí se ve el estacionamiento frente al largo edificio administrativo y de facultades, ¿sí? Y bueno, lo que les decía que en 1979, el 14 de marzo del 79, hubo un sismo. Creo que este sismo fue o muy temprano o muy tarde en la noche, cosa que fue muy afortunada porque si no aquí hubiera habido una cantidad de muertos impresionantes. Si el sismo llega cuando están todos los alumnos en las aulas, pues imagínense ustedes la tragedia que hubiera sido. Afortunadamente creo que fueron muy, muy pocos muertos, porque todo el edificio estaba vacío. Y bueno, lamentablemente se vinieron abajo varios edificios, entre ellos el largo, el edificio largo se vino abajo y varios de los perpendiculares también. Obviamente los puentecitos que los unían pues quedaron destrozados, en fin. Fue aquí, les estoy señalando en este círculo amarillo, desde mi punto de vista, pues hubo problemas en el cálculo del empotre y en una cosa que los arquitectos e ingenieros llamamos contraventeo, es decir, en unos elementos que hacen que el edificio resista movimientos horizontales, ¿no? Movimientos laterales. El contraventeo sirve precisamente para rigidizar el edificio, que no se vaya a quebrar con este movimiento así de lado a lado. Entonces, bueno, aquí mm, yo siento que hubo una falla en el cálculo del empotre, en el cálculo de la unión entre columnas y losas, y por eso, pues las losas quedaron completitas. Si se fijan, las losas casi no están fracturadas, quedaron prácticamente enteras. Lo que falló fueron la unión entre columnas y losas, porque inclusive la parte intermedia de las columnas se ve entera, no le pasó nada. Vean ustedes que es precisamente la unión de la columna y la losa en cada nivel. Entonces, bueno, afortunadamente sí hubo, creo hubo algunos muertos, gente del personal de vigilancia, etcétera, pero pues no fue en un horario de clases que hubiera habido una cantidad enorme de muertos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo malo, lo bueno, además esto le sirvió a la universidad para hacer su nuevo edificio en una zona montañosa del poniente de la Ciudad de México que se llama Santa Fe. Ya estamos casi terminando, ya creo, no sé si esta es la última o la penúltima. Centro Financiero Banamex, en el sur de la Ciudad de México, en Avenida Insurgentes Sur, 1922. Aquí ya se nota el cambio de moda porque ya va a meter concreto martelinado. Les voy a leer tal como está para no repetirme. Para estas fechas, las modas en la arquitectura van cambiando y se van imponiendo muros ciegos de concreto martelinado con agregados de piedras brillantes como el mármol o el granito.
aquellos muros cortinas acristalados van cediendo espacio al concreto masivo. Sí, se va poniendo muy de moda meter los muros así masivos de concreto, pero se ven así como estos puntitos blancos porque en el agregado, en la grava que se usa para formar el concreto, en lugar de grava normal, usaban grava de mármol, mármol blanco o granito o cualquier tipo de estas piedras que llegan a ser brillosas y entonces al quitar la cimbra del muro de concreto, se martelinaba, se martillaba todo el concreto para que quedara expuesto el mármol y entonces el mármol a la hora que le pega el sol, pues rebota la luz y emite estos brillos que alcanzamos a ver aquí en la foto de abajo y pues le da un aspecto muy estético, aunque esa moda ya de finales de los 70 no es de mis favoritas. Mis favoritas, les debo confesar, es la arquitectura y en general el diseño de mitad del siglo XX es en lo personal mi estilo favorito. Uno de sus últimos, si no el último, este es de sus últimos proyectos, de hecho ya es un proyecto póstumo, o sea, este se hizo después de que el arquitecto, o sea, terminó después de que el arquitecto ya había muerto. Y bueno, es la Torre Altus en Coajimalpa, es una torre delgadita y alta, alta, alta. Se supone que tiene un sistema especial antisísmico, este, pero no sé, yo no sé si yo compraría el penthouse de hasta arriba de esta torre. En este penthouse estoy prácticamente seguro que tienes que atornillar los libreros y los muebles, los tienes que atornillar al piso para que no se te vengan encima. Bueno, pues ya me voy despidiendo, les dejo pues todos estos datos. Esto lo hizo en colaboración con el arquitecto Adolfo Weichers, o Weichers, no sé cómo se pronuncia, o Bikers a lo mejor. Y bueno, es una de las torres más altas que hay actualmente de condominio en la Ciudad de México. Su altura total es de 100, casi llega a los 200 metros, que es 190 metros. Y bueno, tiene 61 mil metros cuadrados de construcción, 61 mil metros. Entonces, es una torre que es visible prácticamente desde toda la Ciudad de México. Podemos ver esta torre en días despejados, en días que no hay tanta polución. Esta ya creo que es la última. Este es un centro empresarial que diseñó en Cancún, pero resulta, aquí no le puse la fecha, también es del 90 y algo. Resulta, dice, agradable, agradable edificio en colores claros y con gran circulación de aire para refrescarlo del clima tropical caribeño. Parece ser que el edificio fue incautado por el gobierno y se lo cedió al Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como IPN, debido a la procedencia ilegal del dinero con el que fue construido. Si ahí hubo algún problema, no me sé bien la historia, pero parece ser que hubo dinero mal habido ahí, dinero lavado, lo que le llaman lavado de dinero sucio. Y bueno, se hizo un juicio, se comprobó que sí había sido lavado de dinero, y entonces el edificio fue incautado a los dueños. No sé si los dueños hayan ido a dar a la cárcel o no, eso sí lo ignoro, pero se reutilizó como instalaciones para este Instituto Politécnico Nacional, que es una de las instituciones de enseñanza más importantes en la República Mexicana. Entonces, bueno, así acabó este edificio perteneciendo al Poli, al IPN. Bueno, nos deja Augusto Harold, era su nombre, la H se debe al Harold, nos deja en 29 de noviembre del 95 a los 80 años de edad, ¿sí? Esta foto la tenemos, aquí fue de sus últimas fotos que le hicieron y fue hecha por el fotógrafo Alberto Moreno Guzmán. Y bueno, los premios y reconocimientos, aquí no se los voy a leer para no agobiarlos más, ahí los tienen por si los quieren leer. Y la bibliografía también están estos tres libros que pude encontrar en línea. Estos dos de la arquitecta Lourdes Cruz González. Creo que están agotados, desgraciadamente. Ojalá y hagan una nueva edición, una reedición de estos libros, porque son muy buenos, valen la pena. Y este que editó la editorial Gustavo Gili de México, también que dice Augusto H. Álvarez, arquitecto y asociados, ¿sí? Entonces, bueno,
Están estos tres libros. No estoy seguro si este está disponible o también está agotado, pero bueno, hay que esperar a que surjan reediciones que estoy seguro que los van a reeditar porque son muy buenos libros y por eso vuelan, porque son muy buenos libros, se acaban pronto. Los agradecimientos a estas personas que ven aquí en la lista, que afortunadamente esta lista va creciendo con cada capsulita que hago. Muchas gracias a todos, a los que están con nosotros y a los que ya se fueron también. Muchas gracias. Y bueno, me despido, no sin antes desearles una feliz semana y un feliz día, cualquiera que este sea. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia y nos vemos en la próxima capsulita. Que estén muy bien. Hasta luego.